Amigos y amigas de Andina Canal Online, continúa Mirada Electoral, elecciones 2016. Estamos escuchando las propuestas de varios de los que encabezan la lista de candidatos al Congreso por Lima, varios representantes de diversos grupos políticos. Hemos tenido anteriormente a dos invitados y el tercero en esta mañana es Hugo Robles. Él es la cabeza de lista de candidatos parlamentarios de El Frente Esperanza, que postula a la presidencia al ex congresista, ex ministro también, Fernando Olivera Vega. Saludamos al señor Robles y le agradecemos su presencia esta mañana en nuestros estudios. Buenos días, señor. Buenos días, Frei. Buenos días, Cintia. En realidad muy agradecido, Andina, por esta oportunidad. Ajá. Y bueno, sí, vamos a escuchar sus propuestas. Si ustedes, amigos y amigas, si desean hacerle llegar una consulta a nuestro invitado, escríbanos al Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina, y nosotros le transmitiremos su consulta a nuestro invitado. Bueno, señor Robles, conozcámonos un poquito, que la audiencia lo conozca. Usted ha sido, es militar en retiro, ha sido del ejército peruano y ha estado en esa circunstancia tan difícil que fue el rescate de los rehenes en la residencia del embajador japonés. Y eso, me imagino, habrá marcado su carrera y su vida personal con bastante profundidad, ¿no? Sí, en un momento sí, pero créanme que ahora como abogado y en la defensa técnica que estoy haciendo de unos soldados que sirvieron en la década del 80 en Ayacucho, y que 25 años después, a raíz de los nuevos juicios de la Comisión de la Verdad, fueron denunciados por violación de derechos humanos, encarcelados hasta por 3 años en Lurigancho, y posterior desatención por parte del Ejército, por parte del Ministerio de Defensa, y la incomprensión de todo el aparato judicial, legislativo, de todo el ordenamiento del Estado en ese sentido, créame que para mí eso es lo más difícil de mi vida. Ni siquiera Chavín de Huántar me ha llevado a una preocupación tan fuerte como la de ahora. Y en torno a esa materia, ¿va a presentar o tiene en su cartera de propuestas cuál va a ser, digamos, el eje de su trabajo en el Parlamento? Sí, gracias. Mire, en realidad ellos constituyen una base social muy importante. Cuando yo empecé la defensa legal de estos señores soldados, que es el pueblo uniformado, porque acuérdense ustedes que los que sirven en el ejército no son como nosotros los oficiales o técnicos y suboficiales del ejército que recibimos un sueldo, sino es el pueblo que a través, por una ley anterior, obligado se les llevaba, incluso si ustedes se acuerdan de las levas, ¿no? Así, en esa época tan difícil que nos tocó defender la democracia y el Estado de Derecho del Perú, y con las muertes que habían continuamente, definitivamente no había jóvenes, o había menos jóvenes que querían servir en las Fuerzas Armadas. Entonces ellos fueron llevados obligatoriamente contra su voluntad a pelear en las zonas de emergencia. Entonces, definitivamente ellos no han sido involucrados, como en el caso específico de Acomarca, en ningún proceso judicial. Pero sin embargo pasan 25 años y hay nuevamente tienen que ser procesados y ahí sí son involucrados. Y con una estrategia perversa, desleal y antiinstitucional. Porque decir que los soldados tenían capacidad de negarse a cumplir la orden, decir que los soldados estaban en capacidad de poder cuestionar una orden, eso es simplemente una falta de lealtad y una falta de atentar contra los principios que rigen la vida castrense. ¿Y cuál va a ser la iniciativa legal, si en términos cabe, para evitar este tipo de situaciones? En realidad, lo que ya hay una ley de servicio militar voluntario, pero que no se cumple como todo el ordenamiento jurídico de nuestra patria. Hay una ley de servicio militar voluntario que le da una serie de derechos. Y fíjese, cuando en Estados Unidos Barack Obama se refiere a sus veteranos de guerra, habla de desarrollo, de Pratt. Acá tenemos que estar hablando del pobrecito, del licenciado, que tienen que darle una dádiva, hasta incluso un programa del ejército de adopta a tu héroe. O sea, cosas que en realidad uno no los entiende, y para los que hemos estado peleando, yo he tenido la participación en las 2 guerras, en el frente externo que hemos tenido, en 2 conflictos. En uno participé directamente en la toma del PB3, cuando era subteniente en el año 81, y posteriormente los 20 años en esta lucha por recuperar la democracia y el Estado de Derecho. Entonces,
yo como abogado, porque yo me hice abogado cuando, no sé si se acuerdan ustedes, en Chavín de Huántar, después de 3, 4 años nos denunciaron por homicidio calificado con mandato de detención. Yo cuando no entendí la lógica jurídica, porque la primera pregunta que le hice a los abogados era, ¿cómo me pueden acusar a mí de homicidio calificado si que hemos rescatado a los rehenes? Y casi al unísono, los mejores penalistas del Perú nos dijeron, no, es que es un tema político más que jurídico. Le digo, entonces, ¿cómo me quiere llevar usted al banquillo de los acusados? De ahí, como no entendí la lógica jurídica, me puse a estudiar Derecho. Ahora soy abogado del año 2008 y menos le entiendo. Lo que pasa es que aquí, sí, por eso es que estamos en esta pelea frontal, y debe ser lo más duro, contra la madre del cordero, contra la desgracia del Perú, que es la corrupción. La corrupción en todos los niveles. Como ya lo dijo Olivera, la corrupción no viene en el tema de que el que lleva los papeles, viene del presidente de la República, los ministros, los otorongos, ¿no?, los congresistas, y si no corregimos eso, prácticamente, imagínense qué pensará en la lógica del delincuente que te roba un celular y que tiene que irse 3, 4 años o los años que tenga en la cárcel, y acá se roban los miles de millones, el dinero en carretilla de todos los peruanos y no les pasa nada. Antes de entrar a ese tema de la lucha contra la corrupción, quisiera, señor Robles, centralizar lo que usted estaba diciendo del servicio militar. Bueno, no sé, ¿va a proponer usted algún cambio en esta mecánica del servicio militar voluntario? ¿Va de repente que vuelva a ser obligatorio como fue durante tanto tiempo? Gracias por encarrilarme, sin unas emociones. La verdad es que sí. La verdad es que yo no sé si de repente el servicio militar obligatorio, porque eso ya obedece a ciertas correcciones que tenemos que tomar sí o sí dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, porque definitivamente no es el tema de que hayan soldados que no quieran entrar o personal jóvenes que no quieran entrar al servicio militar. Lo que pasa es que la desatención, la forma como los tienen olvidados, ¿quién va a querer ahí servir? Incluso yo he escuchado a padres de familia que han servido en el ejército, que tienen la mejor experiencia. No, pero ya el ejército ha cambiado mucho, ¿qué le voy a mandar a mi hijo ahí de Santo Andrés? Le voy a mandar a una... Entonces, lo que hay que hacer, hasta fíjese, hasta para cuando una empresa entre en quiebra, para esa quiebra hay procedimientos para que esa quiebra sea en orden. Hablando de lo que yo conozco más en las operaciones militares, hasta una retirada frente al enemigo cuando la victoria no lo va a favorecer, hay un planeamiento y uno hace una retirada de forma ordenada. No es rompan filas. Entonces, definitivamente que acá tenemos que hacer funcionar todas las instituciones. Tendremos unos plazos muy previstos, muy encuadrados, muy marcados, para que puedan corregir ciertas... Y si no es así, inmediatamente tendremos que entrar con unas medidas que van a tener que ser muy drásticas para poder llegar a encontrar lo óptimo. Pero dentro de este servicio militar voluntario se les ofrece la oportunidad a los que sirven de estudiar, o sea, tienen elementos o mejores elementos que antes, reciben ciertas subvenciones, o sea, ¿qué específicamente usted propone para mejorar esa situación? Por eso le decía a Cintia que todo está escrito, hay que hacerla cumplir. Hay que hacerla cumplir. Y todo ese tema viene con corrupción, de llevarse los presupuestos y todas las cuestiones. Yo lo conozco porque vengo de una institución desde dentro. Y la verdad es que, sinceramente, cuando uno fue avanzando, yo llegué a ser coronel a los 40 años y he estado muy cerca, y la verdad es que uno termina asqueado de las cosas que ve. Porque cuando un gerente le roba a una empresa, le está robando al dueño, que por A o B motivos, cuando pasa eso en una institución castrense que tiene que defender la soberanía, ¿contra qué intereses está chocando? Contra la defensa nacional, contra la seguridad, y eso es muy grave. Entonces, definitivamente que ahí tendrán que haber algunas correcciones para poder reorientar, y una reingeniería que hace mucho tiempo se viene hablando y con los mejores planeamientos al nivel del conocimiento, el más alto del conocimiento. Pero sin embargo, en la parte de ejecución, nada que ver. En todo caso, el deber ser no se hace. Una reingeniería de las Fuerzas Armadas, dice usted, de la estructura de lo que son los altos oficiales. ¿A eso se refiere? Claro. Fíjese, cuando fracasa una empresa, no fracasa la empresa por sus obreros, no empieza, o sea, no es que yo tenga algo contra los generales, sino simplemente son los gerentes de una institución. Entonces la institucionalidad, el manejo tiene que mejorar, tiene que ser transparentarse.
Ahora mismo, ¿acaso no es público el empleo, el conocimiento, la compra de armamento y todas las cuestiones con un montón de... Y creo de que todo eso forma parte de un esquema que tiene que transparentarse. Hablar de transparencia en las instituciones armadas es como hablar de repente en chino, porque siempre hay una cultura del secreto, o de la información reservada, con el argumento de que se altera la seguridad nacional si es que uno empieza a revelar cosas. ¿Cómo romper eso? En los que conocemos el tema tendremos mecanismos técnicos y hablando face to face pondremos las cosas sobre la mesa y verdaderamente con cuestiones, con procedimientos o con plazos muy perentorios. O sí o no. Y comenzar, porque ese es el tema. Ese es el tema. No sé, ¿usted propondrá algo para mejorar el tema de la defensa a los militares que están siendo enjuiciados por este tipo de acciones que hemos hablado dentro del marco de su labor? Sí, necesariamente. Ya yo he escrito un artículo donde digo que la justicia se ha quedado enana para poder juzgar los problemas que han nacido como consecuencia de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. En ese aspecto yo tengo compañeros de promoción que están condenados 20 y 17 años. Entonces definitivamente el tema por ahí, hasta incluso en este proceso que estamos llevando, en el caso de Comarca, hay un ministro de Estado de la época de García, dijo, ministro de Estado de la cartera de Justicia, él dijo que él nunca estuvo de acuerdo porque había un poder fáctico que gobernaba en tema de derechos humanos, que él nunca estuvo de acuerdo con combatir el terror con más terror, pero ¿qué? ¿Se comió la torta? O sea, estuvo de ministro, él veía que las cosas no funcionaban o que iba un horror contra el horror y nunca dijo nada. La persona indica, yo le dije que eso estaba bien para Chile y para Argentina, donde habían gobiernos dictatoriales, militares y que de alguna manera podría verse ahí las botas, ¿no? Pero un gobierno democrático, elegido por el pueblo y que todos nosotros pensamos que está, imagínense que un ministro de Estado diga semejante para mí es barbaridad. Entonces, sí, por ahí van las cosas un poquito duras, pero en realidad si no, el diagnóstico lo hemos hecho muchas veces y todo el mundo tiene el mejor diagnóstico y hasta incluso nos engaña que se trata de personas con el mejor conocimiento científico bueno, no voy a poner el nombre de las mejores universidades, pero bien, eso no es. Yo creo que acá hay hombres y mujeres ya dispuestas a verdaderamente a cambiar todo lo que estamos viendo acá en este escenario, porque la corrupción nos tiene como estamos. Señor Robles, entonces en casos como Acomarca, que usted mismo ha mencionado y en el cual ha tenido pues una intervención jurídica o de defensa directa, sí. Bueno, las responsabilidades de quién son. La responsabilidad se refiere usted a... Ha habido muertes, no. En ese caso, claro. ¿Quiénes son los responsables? Usted dice, bueno, los soldados obedecieron órdenes, sí. Sobre eso reside parte de su defensa, entonces, ¿quién es responsable de esas vidas que se perdieron ahí? Fíjese, hay todo un proceso, llevamos 5 años, ya este proceso se está repitiendo, ¿no? Porque ya en aquella oportunidad, o sea, eso pasó el año 85, en 88, 89, ya la justicia determinó quién era el responsable. Y una justicia o un proceso llevado a cabo por el fuero militar, donde la Corte Suprema dirimió para que sea el fuero militar quien juzgue ese caso. Y ahí salió condenado Hotel Murtado. Le pusieron 9 años, creo. Y ahí eso es cosa cerrada. Ya hay una sentencia firme, una sentencia que no tiene nada que ver en el caso. Sin embargo, pasó el tiempo, 20, 25 años, se reabre el proceso y con una estrategia totalmente diferente y desleal, como digo yo, de quererlos involucrar a los soldados del servicio militar dentro de una responsabilidad que tenemos que responder nosotros, los profesionales de la guerra. Nosotros no solamente estamos para poner el pechito para las condecoraciones, sino para asumir el pasivo también de algunas cosas como estas. Bien, bueno, vamos ya cerrando nuestro espacio con el candidato del Frente Esperanza, Hugo Robles. Él es militar en situación de retiro del ejército y nos ha estado exponiendo sus propuestas en este ámbito, las propuestas que llevará de llegar al Parlamento Nacional. Le agradecemos, señor Hugo Robles, su participación en esta mañana en nuestro programa Mirada Electoral. ¿Me regalan unos Exacto, diga usted unas últimas palabras. Sí, muchas gracias. En realidad, el panorama como se presenta, político, social, yo creo que da mucho, es muy rico para muchos temas.
Sin embargo, yo quiero agradecer en esta oportunidad y en forma especial a Fernando Olivera, a quien yo conocí hace mucho tiempo, no directamente, pero sí en las intervenciones que él ha tenido, cuando volaron el ómnibus de los soldados en la escolta del presidente de la República, en donde lo he visto que él, en forma tesonera, en las características que nosotros tenemos, pelear por ciertos derechos y por ciertas cosas que estaban oscuritas. Y yo decía, este pata, qué valiente porque yo conocía el tema desde la institución. Entonces ahora el destino ha querido de que nos juntemos políticamente, y creo que el apoyo que voy a tener a Fernando Olivera, porque estoy viendo yo el enfoque político, no específicamente sobre un tema, y creo que el tema de la lucha contra la corrupción va a ser el emblema que verdaderamente, el emblema de toda esta campaña. Y disculpen ustedes que haya venido así, pero tengo que aprovechar los espacios, porque como no tenemos ni un cartel de Olivera, porque no tenemos plata como cancha, pero sin embargo sí tenemos valores y principios, y no vamos a caer, digamos, a pesar de que las encuestas todavía no nos favorecen, no vamos a caer en una desesperación y decir vamos a agarrar de lo que nos ofrece. No va a renunciar el señor Olivera, según usted. Por favor, qué pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, ya saben, amigos y amigas de Andina Canal Online, la escoba representa al señor Fernando Olivera y también a nuestro invitado, el señor Hugo Robles, que va con el número 1 en la lista de candidatos al Congreso del Frente Esperanza. Le agradecemos nuevamente su presencia esta mañana en nuestro programa y vamos a una pausa. Continuamos con otro invitado, el señor Edmundo del Águila, candidato al Congreso por el partido Acción Popular. Quédese con nosotros que ya volvemos.